¿Qué tal? Lindo estar juntos otra vez para estudiar la palabra de Dios y para ver lo que está escrito de ti en esta palabra. Como miembro de la Iglesia y como creyentes tenemos promesas muy grandes en la palabra de Dios. Una de las promesas más importantes, podemos decir, es la promesa del Espíritu Santo prometido a los que crean. Esto es una promesa muy antigua, ya fue pronunciada en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre promesas de bautismo del Espíritu Santo. En el tiempo del Antiguo Pacto, Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. También de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y también de Jesús, Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, ¿para quiénes es esta promesa? La Biblia da respuesta. Es para todos que el Señor llama. Vemos, ¿para quién es la promesa? Respuesta: para todos los que son llamados de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor ha dado promesa a nosotros, y tal vez nosotros nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer para poder experimentar el cumplimiento de esa promesa en nuestra vida, para ser llenos del Espíritu Santo y bautizado en el Espíritu Santo? La Biblia da algunas indicaciones. ¿Cómo se experimenta el bautismo del Espíritu Santo? Esperando. Hechos capítulo 1, versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Y orando. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Creyendo. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y también obedeciendo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
El Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestras vidas y en nuestra obra y en nuestra iglesia. Y debemos saber cuáles son las funciones. Bueno, son muchas, pero podemos leer alguna de esto. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo? Revelar la verdad, el futuro y glorificar a Jesús. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También da dones espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, nosotros queremos ser bautizados con el Espíritu Santo y lo recibimos, pero ¿cuál es la señal y la prueba que nosotros verdaderamente hemos sido sellados y bautizados en el Espíritu Santo? La Biblia tiene varias experiencias relatadas en el libro de los Hechos, cómo recibieron el Espíritu Santo y cuál fue la señal para ellos. Y lo mismo vale para nosotros hoy en día también, por supuesto. Leemos los ejemplos. Evidencias del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la señal del bautismo del Espíritu Santo el primer día de Pentecostés? Respuesta: el hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. También, ¿cuál fue la señal al recibir el bautismo del Espíritu Santo en Samaria mientras Pedro y Juan imponían las manos a los discípulos? Respuesta: no lo dice preciso, pero Simón el mago vio que recibieron el Espíritu. Por lo tanto, tuvo que haber sido una señal evidente, seguramente el hablar en lenguas. Hechos capítulo 8, versículo 15 a 18. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué señal hubo del bautismo del Espíritu Santo de Pablo? Respuesta: no es mencionado señal aquel contexto, pero Pablo mismo dice que hablaba en lenguas, la cual era la señal de su experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Fue entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Cuál fue el señal del bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio? Bueno, el hablar en lenguas. Hechos capítulo 10, versículo 44 a 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Y qué fue la señal del bautismo de Espíritu Santo en Éfeso? El hablar en lenguas. Hechos capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hay algunos que dudan en eso, que la lengua es la señal de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y entonces están reclamando algo de lo que el Pablo dice sobre eso de que va a cesar de hablar en lenguas. Cuando él habla de eso, está refiriéndose en el don espiritual de hablar en lenguas en diferentes formas, pero con interpretación. A menudo se cita 1 Corintios capítulo 12, versículo 30, como contraprueba para afirmar que el hablar en lenguas no es una señal necesaria del bautismo del Espíritu Santo. En aquella cita se refiere al don especial de hablar en lenguas. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces sabemos algo de lo que la Biblia dice sobre el bautismo del Espíritu Santo y los derechos que tiene como creyente de reclamar la promesa del Espíritu Santo. Esto tal vez te has dado algunos impulsos de realmente buscar y pedir que el Señor te selle con el Espíritu Santo, porque lo necesitas para poder vivir la vida cristiana y para poder trabajar para el Señor. No hay ninguna obligación, pero es una gran ayuda y por algo el Señor nos da esto. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén.